Buen día, nosotros somos el equipo número 4 y está constituido por Utrilla Mota, María Fernanda, Vargas Martínez, Sofía Alessandra, Vázquez Gutiérrez, Alejandra, Velázquez Aguilar, Fátima del Carmen, Zabaleta Villatoro, Reina Mariana. Y les vamos a hablar acerca de la reabsorción y secreción tubular renal. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a comenzar hablándoles acerca del conducto colector medular. Siguiente, por favor. Bueno, en ese conducto colector medular se van a reabsorber menos del 10% de agua y sodio, pero va a tener un papel muy importante en la determinación de la eliminación de agua y solutos. Y estos conductos van a tener células epiteliales casi cúbicas, con superficie lisa y pocas mitocondrias. Su permeabilidad al agua va a depender de la concentración de la hormona antidiurética. Cuando las concentraciones de esta hormona son altas, se va a reabsorber más agua y se va a reducir el volumen de la orina y se van a concentrar los solutos. También es permeable a la urea, al contrario del túbulo colector medular, y existen transportadores de urea en sus membranas vasolaterales y luminales. Parte de la urea tubular se reabsorbe en el intersticio medular y esto ayuda a aumentar la osmolalidad y contribuye a la formación de orina concentrada. Además, es capaz de secretar hidrogeniones en contra de su gradiente, como en el túbulo colector cortical, y participa en la regulación del equilibrio ácido-básico. Siguiente, por favor. Ok. Eh, En el libro viene un resumen de las concentraciones de diferentes solutos en los diferentes segmentos tubulares que se puede observar en la imagen. Bueno, la concentración del líquido tubular va a estar determinada por la reabsorción del soluto sobre la reabsorción del agua. Si se reabsorbe más agua, se concentra el soluto, y si no, pues se diluye. La figura nos muestra los grados de concentración de varias sustancias en los diferentes segmentos tubulares. Los valores de la figura pues, representan la concentración del líquido tubular dividida por la concentración plasmática de una sustancia. Cuando la concentración plasmática es constante, cualquier cambio en la concentración del líquido tubular o del plasma refleja cambios en la concentración tubular. Si observamos la imagen, pues nos damos cuenta que mientras el filtrado pasa por los diferentes segmentos tubulares, la concentración aumenta a +1 si se absorbe más agua y si se secretó gran parte del líquido tubular, del soluto. Y si se hace menor a 1, significa que se ha reabsorbido más el soluto que el agua. En la parte superior vemos que la creatinina, como no es necesaria para el organismo, es secretada en la orina en su mayor parte. En cambio, la glucosa y los aminoácidos se van a absorber en su mayoría porque pues el cuerpo los necesita. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, el cociente entre la concentración de inulina en el líquido tubular sobre el plasma puede servir para medir la reabsorción de agua en los túbulos renales. Bueno, el polisacárido inulina es usado para medir la filtración glomerular, ya que no se absorbe ni se secreta en los túbulos renales. Si la concentración de inulina en el líquido tubular o plasma sube a 3 en la porción final de los túbulos proximales, indica que la concentración de inulina es 3 veces mayor que el filtrado glomerular. Significa que solo un tercio del agua que se ha filtrado permanece en el túbulo renal. Y las 2/3 partes del agua filtrada se han reabsorbido a medida que ha pasado por el túbulo proximal. Al final de los túbulos colectores, ya se ha absorbido el 99% del agua filtrada y solamente permanece en esta parte del túbulo una parte de las 125 partes. Siguiente, por favor. Bueno, van a existir muchos mecanismos para mantener
un equilibrio entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular. Estos mecanismos pueden ser nerviosos, hormonales o locales, y algunos solutos se van a reabsorber independientemente de otros. Siguiente, por favor. Bueno, el equilibrio glomérulo-tubular. La capacidad intrínseca de los túbulos de aumentar su reabsorción en respuesta a una mayor carga tubular o aumento en el flujo tubular se conoce como equilibrio glomérulo-tubular. Si la filtración glomerular aumenta de 125 a 150 mililitros por minuto, la reabsorción tubular aumenta unos 81 con una filtración glomerular de 65%. Y aumenta a unos 97.5, también con la filtración glomerular de 65%. Entonces, esto significa que la reabsorción aumenta a medida que la carga filtrada, lo hace la carga filtrada, aun cuando el porcentaje de la filtración glomerular permanezca constante de 65%. Ahorita mi compañera les va a continuar hablando de esto. Buenas tardes, yo soy Fátima Velázquez y voy a hablar sobre la regulación de la reabsorción tubular. Estos son unos métodos de aclaramiento para cuantificar la función renal, iniciando con las fuerzas físicas en el líquido capilar y en el líquido intersticial renal. Bueno, tenemos que la reabsorción es igual al coeficiente de filtración, que es un producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares por la fuerza de la reabsorción neta, que es un resultado de la presión hidrostática capilar peritubular, presión coloidosmótica del líquido intersticial y la presión hidrostática del líquido intersticial. Bueno, ahora veamos de cuánto es esa reabsorción neta. Recordemos que toda fuerza hidrostática en un lugar va a tratar de expulsar líquido. En los capilares tenemos fuerzas que van a oponerse a la reabsorción y esas fuerzas son las fuerzas de salida. Tenemos la primera, que es la presión hidrostática capilar peritubular, que es de 13 milímetros de mercurio y es una fuerza que se opone a la reabsorción. Esta reabsorción se va desde el intersticio al capilar peritubular y como es una fuerza de salida del capilar peritubular hacia el intersticio, entonces es una fuerza que se opone a la filtración, ya que es una fuerza de salida del capilar. Tenemos la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que es de unos 15 milímetros de mercurio. Ambas son fuerzas de salida y pues estas se oponen a la reabsorción. Ahora, también tenemos las fuerzas que favorecen a la reabsorción y estas son las fuerzas de entrada. Hacia el capilar tenemos la primera, que es la presión hidrostática del líquido intersticial, que es de unos 6 milímetros de mercurio, y también tenemos la presión coloidosmótica, que es de 32 milímetros de mercurio. Y ahora, para saber la presión de reabsorción neta, simplemente restamos las fuerzas de entrada y las fuerzas de salida, que si sumamos la fuerza de entrada, los 6 con los 32 nos da 38 y las fuerzas de salida, los 13 con los 15 nos da 28, restados nos da 10. Entonces, la presión de la reabsorción neta es de 10 milímetros de mercurio. Bueno, hablemos de la regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular. Platiquemos los determinantes de la reabsorción capilar peritubular. Primero, tenemos la presión hidrostática capilar. Está influida por la presión arterial y por la resistencia de la arteriola, tanto aferente como eferente. Bien, entonces, ¿qué pasa si se altera alguno de estos? Bueno, en primer lugar tenemos si la presión arterial aumenta. ¿Y esto a qué va? Pues existiría una mayor presión hidrostática peritubular y en consecuencia disminuye la reabsorción, porque este aumento de hidrostática causa una fuerza de salida y la reducción es la entrada hacia el capilar peritubular. Entonces, el aumento de la presión arterial disminuye la reabsorción. Bueno, en segundo lugar tenemos que si aumenta la resistencia, ya sea en la arteriola aferente o eferente, lo que va a pasar es una vasoconstricción y disminuye el flujo y la presión que va hacia los capilares peritubulares también disminuye.
esta presión hidrostática del capilar peritubular y por consecuencia la fuerza de entrada hacia el capilar aumenta y por ende aumenta la reabsorción. Otro determinante de la reabsorción es la presión coloidosmótica capilar peritubular. Tenemos dos. La primera depende de la presión coloidosmótica plasmática sistemática que es dada por las proteínas, pues como la albúmina, por ejemplo. Y también depende de la fracción de filtración, que es el plasma de ultrafiltrados. Veamos qué pasa si se altera alguno de estos dos. Si la presión coloidosmótica del plasma aumenta, la presión coloidosmótica capilar peritubular también aumenta. Entonces, si aumenta la presión coloidosmótica peritubular, va a haber un aumento en la fuerza de entrada y por ende aumenta la reabsorción. Bueno, lo mismo pasa con un aumento de la fracción de filtración y eso significa que más plasma se filtra y como las proteínas no pasan este filtrado glomerular, estas proteínas se acumulan, entonces habrá un aumento de proteínas y esto significa un aumento de presión coloidosmótica capilar peritubular y por ende aumenta la reabsorción. Muchas gracias. Bueno, ahora les hablaré sobre los cambios del coeficiente de filtración, ya que del coeficiente de filtración del capilar peritubular, ya que este puede influir en la absorción. Si hay un aumento del coeficiente de filtración, va a haber un incremento en la absorción y lo contrario a esto es que si disminuye el coeficiente de filtración, va a reducir la reabsorción del área superficial de los capilares. La siguiente, por favor. Bueno, las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en el intersticio renal. Los cambios en las fuerzas físicas capilares peritubulares influyen en la reabsorción tubular, pues estas van a cambiar las fuerzas físicas del intersticio renal y las fuerzas de reabsorción a través de las membranas capilares peritubulares van a estar mediadas entre si hay un aumento de la presión hidrostática peritubular o un descenso de la presión coloidosmótica capilar peritubular. Bueno, y esas van a reducir la captación de líquido y solutos desde el intersticio hacia los capilares peritubulares. La siguiente, por favor. Bueno, aquí va a haber una vía a través de las cuales se van a reabsorber el agua y los solutos. Bueno, primeramente los solutos van a entrar en los canales intercelulares o en el intersticio renal mediante transporte activo o por difusión pasiva. Y cuando estos solutos y el agua ya están adentro de los espacios intersticiales, pueden ser barridos a los capilares peritubulares o difundirse a través de las uniones estrechas que van a ser las uniones epiteliales hacia la luz tubular. La siguiente, por favor. Y, bueno, entre las uniones estrechas que están entre cada célula, va a permitir que el sodio se pueda difundir de un lado a otro. Y cantidades considerables de sodio, como ya dije, se van a difundir en ambas direcciones a través de estas uniones. Bueno, cuando se reduce la reabsorción capilar peritubular, el aumento de la presión hidrostática es del líquido intersticial, pero cuando se aumenta la reabsorción capilar peritubular es igual a que se reduce la presión hidrostática del líquido intersticial y eleva la presión coloidosmática y eleva la presión coloidosmótica. La siguiente, por favor. Bueno, estas fuerzas van a favorecer el movimiento de líquido y solutos. En resumen, más o menos quedaría que las fuerzas que aumentan la reabsorción capilar peritubular también van a aumentar la absorción de los túbulos renales y los cambios hemodinámicos que inhiben la reabsorción capilar peritubular también inhiben la reabsorción tubular de agua y solutos. La siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar sobre los efectos de la presión arterial sobre la diuresis y también la natriuresis por presión y diuresis por presión, que más o menos se definen como el aumento de excreción urinaria de sodio y agua, ya que la presión arterial se aumenta entre 75 y 160, va a provocar una natriuresis por presión y diuresis por presión, ya que el incremento de la filtración glomerular va a contribuir al efecto del aumento de la presión arterial. La siguiente, por favor. Un segundo efecto que hace el aumento de la presión arterial va a ser que va a reducir el porcentaje de cargas filtradas de sodio y el agua que se absorban en los túbulos, y el responsable de esto va a ser el incremento de la presión hidrostática capilar peritubular y de la presión hidrostática en el líquido intersticial renal. Y un tercer efecto es la menor formación de angiotensina 2, ya que la angiotensina 2 va ya que la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos y estimula la secreción de aldosterona, que va a aumentar la reabsorción de sodio. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el control hormonal de la reabsorción tubular. Bueno, vamos a tener principalmente estas hormonas que van a ayudar a esta reabsorción. Vamos a tener la aldosterona, la angiotensina 2, la hormona antidiurética, o mejor conocida como ADH, el péptido neuroauricular y la hormona parotiroidea. Bueno, vamos a iniciar con este concepto que tenemos en los riñones, ya que estos deben, para que su concentración de volúmenes sea precisa, las concentraciones de solutos en los líquidos corporales, los riñones se ven en la necesidad de excretar los diferentes solutos de agua con una intensidad variable, a veces independientemente unas de otras. Porque tenemos el ejemplo de que cuando aumenta la ingestión de potasio, los riñones deben excretar más potasio y a su vez deben mantener una excreción normal de sodio y de otros electrolitos. No van a ser excretados al mismo nivel o a las mismas cantidades, sino que van a ser a una intensidad variable. Siguiente, por favor. Ahora vamos a iniciar con la primera hormona, que va a ser la aldosterona, que va a aumentar la reabsorción de sodio y estimula la secreción del potasio. Bueno, vamos a tener de que esta hormona, su lugar de acción principal va a ser el túbulo y conducto colector. Sus efectos principales serían la reabsorción del sodio y el aumento de la secreción de potasio y la secreción de hidrogeniones. ¿Y dónde se va a dar esto? Principalmente en lo que son las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Y otro lugar de acción tubular renal principal van a ser las células principales del túbulo colector cortical, porque va a ser el lugar donde van a hacer sus acciones principales. ¿Y cómo es de que va a darse esta secreción hormonal o estos estímulos? Van a ser por medio de la bomba ATPasa sodio-potasio en el lado vasolateral de la membrana del túbulo colector cortical. Y a su vez va a aumentar la permeabilidad al sodio al lado luminal de la membrana. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de los estímulos más importantes para la aldosterona. Para que esta funcione, va a tener que aumentar la concentración extracelular del potasio. Otro punto sería el aumento de los niveles de angiotensina 2. Normalmente aparecen en trastornos asociados con la depresión de sodio y de volumen de baja presión arterial. Y
Estos estímulos van a ocasionar que es el aumento de esta aldosterona y a su vez van a provocar la retención renal de sodio y agua, lo que va a ayudar a aumentar el volumen del líquido extracelular y a restaurar la presión arterial a sus valores normales. Esto es de suma importancia para regular esta presión arterial. Siguiente, por favor. Acá nos menciona dos enfermedades, una que se va a ocasionar en donde no hay aldosterona a causa de una destrucción o mala función de la glándula suprarrenal y nos puede llegar a causar la enfermedad de Addison, donde hay una pérdida acentuada de este sodio y una acumulación del potasio en el organismo. Esta enfermedad, como se ve en imagen, nos puede causar lo que es un vitiligo y todo lo que se ve, puede ver en la imagen. Y ahora, por el contrario, al aumento de esta aldosterona nos puede causar lo que es el síndrome de Cohn, donde se acompaña de una retención de sodio y una disminución del potasio en plasma debido a una excesiva secreción de este potasio por los riñones. Entonces, todo esto llegamos a la conclusión que la aldosterona es incluso más importante, es un regulador muy importante de la concentración de potasio, que más de potasio que del sodio. Es más importante checar estos niveles de potasio que en sí el sodio. Siguiente, por favor. Y vamos a tener que la angiotensina 2 va a aumentar su reabsorción de sodio y agua, ya que esta es conocida como la hormona ahorradora de sodio más importante del organismo. ¿Y cómo funciona esta? Va a aumentar cuando la presión arterial esté baja o haya un volumen de líquido extracelular bajo. Cuando el volumen de este líquido esté bajo, puede estar a causa de una hemorragia o una pérdida excesiva de sal y agua y otros líquidos corporales, como la sudoración excesiva o una diarrea intensa. Y también vamos a recalcar que la mayor formación de angiotensina 2 ayuda a normalizar, como ya les mencionaba, la presión arterial, el volumen extracelular, al aumentar la reabsorción de este sodio y agua en los túbulos renales a través de los siguientes efectos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener estos efectos principales. Como primer punto, vamos a tener que esta angiotensina 2 va a estimular la secreción de aldosterona, lo que a su vez va a aumentar la reabsorción de sodio. Esto ya lo veníamos mencionando. Y la angiotensina 2 va a contraer las arteriolas eferentes, lo que tiene dos efectos sobre la dinámica capilar peritubular, aumenta el sodio y el agua, ya que el primer punto es que la contracción arteriolar reduce la presión hidrostática capilar peritubular. Y el segundo punto es que esta contracción arteriolar va eferente al reducir el flujo sanguíneo, va a aumentar la fracción de filtración en el glomérulo y también la contracción de proteínas y bueno, va a aumentar esta concentración de proteínas y la presión coloidosmótica en los capilares peritubulares. Siguiente, por favor. Bueno, el tercer punto va a ser que esta angiotensina va a estimular directamente la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, las asas de Henle, los túbulos distales y los túbulos colectores. Y como ya mencionábamos también, va a estimular la bomba ATPasa, sodio-potasio de la membrana vasolateral de la célula epitelial tubular. Como podemos ver en la imagen, se encuentra lo que es esta bomba ATPasa. Y en el lado derecho va a ocurrir el siguiente punto, que va a estimular el intercambio de sodio por hidrógeno de la membrana luminal en el espacio, en especial en el túbulo proximal. Lo podemos ver en el lado derecho donde está este intercambio de hidrógeno por sodio. Y estimula el contrasporte de bicarbonato sodio en la membrana vasolateral. Y de igual forma se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor.
Bueno, esta angiotensina 2 va a estimular todo este transporte de sodio a través de la superficie luminal y vasolateral de la membrana de la célula epitelial en la mayoría de los segmentos tubulares renales, provocando una retención acentuada de sodio y agua por los riñones cuando aumenta la concentración de esta angiotensina 2 y va a desempeñar una función crítica para permitir que el organismo se adapte a amplias variaciones de ingestión de sodio sin grandes cambios en el volumen de este líquido extracelular y la presión arterial. Ya vimos de que esta angiotensina 2 va a tener un papel muy importante en lo que es la regulación de la presión arterial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la hormona antidiurética o ADH, que va a aumentar la reabsorción de agua. Esta va a darse por bueno, su acción principal va a estar en el túbulo distal y conducto colector. Y sus principales acciones, como ya mencionaba, va a ser la reabsorción de agua, va a ser su principal función, ya que es la más importante porque aumenta la permeabilidad al organismo, la permeabilidad renal, ayudando al organismo a conservar el agua en circunstancias como la deshidratación. Sin esta hormona, la permeabilidad de agua de los túbulos distales y de los conductos colectores es baja, lo que hace que los riñones excreten grandes cantidades de orina diluida en una afección llamada diabetes insípida, cuando estos pacientitos van muchas veces al baño a excretar. Bueno, el control del grado de dilución o concentración de esta orina. Siguiente, por favor. Bueno, acá este punto lo explica muy bien en la imagen. Esta hormona se va a unir a receptores B2 específicos situados en la última parte de los túbulos distales. Estas moléculas de aquaparina 2 se van a agrupar y se van a fusionar en la membrana celular por exocitosis, van a formar canales de agua que permitan una rápida difusión del agua a través de las células. Y hay otras aquaparinas, pero antes a la unión de esta B2 van a estimular el AMP cíclico y otros procesos que están a siguiente, por favor. Entonces regresa, creo que. Bueno, entonces van a activar al AMP cíclico y a su vez activa a la proteína sinasa A, que va a activar la fosforilación de proteínas y este estímulo ayuda a la aquaparina 2 y también hay otras aquaparinas, la 3 y la 4, en el lado vasolateral de la membrana celular que proporcionan una vía de salida rápida al agua. Y cuando no existe esta hormona antidiurética, no está presente, pues vamos a tener la presencia de la aquaparina 3 y la aquaparina 4. Y a su vez van a aumentar, van a hacer que aumente esta ADH, aumentando la formación de proteínas de aquaparina 2. Gracias. Bueno, mi nombre es Sofía y les voy a hablar de lo que es el péptido natriurético auricular y así como lo que es el aclaramiento de la función renal. Empezaré hablando sobre el péptido natriurético auricular. Sus siglas son ANP y pues esto sucede cuando las células específicas de las aurículas cardíacas se estiran, pues debido a la expansión que tienen con el plasma y a su vez aumenta la presión arterial, lo que produce secretando este lípido. Bueno, cuando las contracciones elevadas de la ANP o del péptido natriurético auricular, estas inhiben a su vez la reabsorción de sodio y del agua en los túbulos renales, en especial en los conductos colectores. Pues el ANP también inhibe la secreción de la renina y por tanto
inhibe la formación de la angiotensina 2, pues lo que a su vez reduce la absorción tubular renal. Bueno, cuando sus niveles están altamente elevados en una insuficiencia cardíaca congestiva, se extiende debido a un deterioro de bombeo de los ventrículos. Y este también ayuda a atenuar la retención de sodio y agua en la insuficiencia cardíaca. Hablando un poquito de la hormona paratiroidea, esta ayuda en la reabsorción de calcio, ya que pues como dato, la hormona paratiroidea es una de las hormonas reguladoras de calcio más importantes del cuerpo. Su principal acción es en los riñones, y siendo en esta que es aumentar la reabsorción tubular de calcio, en especial en los túbulos distales. Y pues esta también ejerce otras acciones como lo pueden ser, pues que es la inhibición de la reabsorción de fosfato por el túbulo proximal y la estimulación de reabsorción del magnesio en el asa de gel. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, le pongo tantito a la siguiente porque viene una imagen y... Bueno, esa es una imagen generalizada de cómo funciona un poco el sistema nervioso simpático en cuestión de la filtración glomerular, en cuestión de lo que es riñones, renina, angiotensina, y cómo va de pulmones a lo que son las glándulas suprarrenales y los vasos sanguíneos, que son como lo que había mencionado anteriormente, que es el aumento de la presión arterial. ¿Le puedes dar a la anterior, por favor, Fátima? Bueno, este sistema de que sería el sistema nervioso parasimpático aumenta la reabsorción de sodio. En este caso, pues cuando la activación del sistema nervioso simpático es grave, puede reducir la excreción de agua y de sodio al contraer las arteriolas renales, lo que reduce la filtración glomerular. Incluso cuando los niveles bajos de la activación simpática reducen, la excreción de agua y de sodio se mantienen mediante un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. La estimulación del sistema nervioso simpático aumenta la liberación de renina, como se vio anteriormente en la imagen, y la formación de la angiotensina 2, que contribuye al efecto global y al aumento de la reabsorción tubular y la reducción de la excreción renal de sodio. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaré los usos del aclaramiento. También se le puede llamar depuración de la función renal. Pues el aclaramiento renal en una sustancia es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por una unidad de tiempo. El aclaramiento renal es una forma útil de cuantificar la función excretora de los riñones y puede usarse para cuantificar el flujo de sangre que pasa por los riñones. ¿Le puedes dar la que sigue, Fátima? Bueno, aquí en la imagen es como son los tres lugares y lo que son secreción, reabsorción y filtración, y lo que es la excreción. Y bueno, como ya les había dicho, pues al aclaramiento de la depuración renal, pues es la capacidad de los riñones para mover las células del plasma sanguíneo y pues excretarlas en la orina. Ahora hablaré de los tres procesos, que primero hablaré de la filtración, que este es un tipo de transporte de carga a través de los capilares que promueve la depuración renal. La reabsorción, que mueve moléculas y iones particulares desde el filtrado a la sangre, y de esta manera reduce la depuración renal de tales moléculas de la sangre. Y por último, que son la secreción, que es inversa a la reabsorción e incrementa la depuración renal. La que sigue, por favor, Fátima. Bueno, ya, di los conceptos básicos, lo que son el aclaramiento. Ahora, sí se puede decir que si una sustancia se filtra libremente, o sea, tan libremente como el agua, y no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales, entonces la intensidad con la que se secreta en la orina es igual a la filtración de la sustancia en los riñones. Bueno, en este caso, la sustancia que cumple esos requisitos
es la inulina. Como ya he mencionado anteriormente mi compañera, bueno, pues esta es una molécula de polisacárido con un peso de 1520, que no es producida por el organismo y se encuentra en las raíces de ciertas plantas, como lo podemos ver en la imagen, y debe administrarse de forma intravenosa en un paciente para medir la filtración glomerular. Bueno, y en este caso, pues la inulina no es la única que se usa para determinar la filtración glomerular. En este caso también se usan para calcular la filtración glomerular el iotalamato radioactivo y la creatinina. Y eso sería todo de mi parte. Bien, yo les voy a hablar acerca del aclaramiento de creatinina y la concentración plasmática de creatinina puede usarse para calcular la filtración glomerular. Sabemos que la creatinina es el producto final del metabolismo muscular y que se elimina del organismo casi por completo por la filtración glomerular, por lo que el aclaramiento de la creatinina lo podemos usar también para evaluar la filtración glomerular. Como la medida del aclaramiento de creatinina no requiere ser administrado por infusión intravenosa al paciente, este método se usa más que el aclaramiento de inulina para calcular la filtración glomerular en la clínica, pero el aclaramiento de creatinina no es un marcador perfecto para la filtración glomerular porque una pequeña cantidad se secreta en los túbulos, lo que hace que la cantidad de creatinina sea excretada, se supere ligeramente la cantidad filtrada. Normalmente hay un ligero error en la medida de la creatinina plasmática que lleva a estimar en exceso la creatinina plasmática y causalmente estos dos errores tienden a anularse entre sí. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, esta es una imagen que muestra la relación aproximada entre la filtración glomerular y la concentración plasmática de creatinina en condiciones estables. Si la filtración glomerular se reduce de forma súbita al 50% de los riñones, se filtrará y se excretará de forma transitoria solo la mitad de la creatinina, lo que provocará su acumulación en los líquidos corporales y aumento de la concentración plasmática. Esta concentración plasmática seguirá aumentando hasta que se normalice la carga filtrada de la creatinina y la excreción de la creatinina y se reduzca, supere este equilibrio entre los productos y entre la producción y la excreción de creatinina. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Es posible emplear el aclaramiento del ácido paraminobipúrico para estimular el flujo plasmático renal. La imagen que estoy mostrando es una medida del flujo plasmático renal a partir de la eliminación del ácido paraminopúrico. El ácido paraminopúrico se filtra libremente de los capilares glomerulares y también se secreta desde la sangre capilar peritubular hasta la luz tubular. Vamos a ver que en teoría, si una sustancia se aclara por completo, en teoría ninguna sustancia se aclara por completo del plasma y vamos a ver que debido a la filtración glomerular es solo alrededor del 20% del flujo plasmático total. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Vamos a ver el cálculo de la reabsorción o secreción tubular a partir de los aclaramientos renales. Pues si se conoce la filtración glomerular y la excreción renal de una sustancia, podemos calcular si hay una reabsorción neta o una secreción neta de esa sustancia por los túbulos renales. Por ejemplo, si la excreción de la sustancia es menor que la carga filtrada de esa sustancia, entonces parte de esa sustancia debe haberse reabsorbido en los túbulos renales. Por lo contrario, si la excreción de la sustancia es mayor que la filtrada, entonces la intensidad con que aparece en la orina representa la suma de la filtración glomerular más la secreción tubular. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.